que es la asociación de aquí de la facultad, consideramos interesante este evento porque no hay demasiada información y la verdad es que los inmigrantes ahí sufren maltratos y un abuso que es denunciado. Entonces, ahora viene una chica, bueno, la que va a hablar es una chica del ferrocarril clandestino y más adelante vendrá otra chica que está implicada, no de manera directa, pero sí indirecta en estas cosas. Una persona próxima a ella ha estado en estas cosas. Entonces, bueno, gracias por venir. Buenos días, mi nombre es Hanna y vengo desde Ferrocarril Clandestino, en concreto desde la Comisión de Remotos CIES, que es en la que trabajamos en los centros de entrenamiento extranjeros, aquí en Madrid, en concreto en el de Aluche. Entonces, un poco quería presentaros el colectivo antes. Ferrocarril Clandestino es una red metropolitana, mestiza, de lucha por la dignificación del movimiento migrante y a favor de la libre circulación de personas. Entonces, en esta red se aglutinan las ODS, que son las Oficinas de Derechos Sociales que hay a nivel metropolitano, que hay, bueno, pues hay en Carabanchel, en Seco, en el Patio Maravillas, que es a la que pertenezco yo, y bueno, toda una serie de colectivos como la ASPM, la Asociación de Sin Papeles, la Escuela de San Lorenzo, Domésticas, que son, bueno, es la organización de mujeres internas inmigrantes que trabajan en casas aquí en España. Y bueno, es toda una red en la que se quiere huir un poco del asistencialismo y no tener planteamientos desde el punto de vista de las ONGs asistencialistas, de protección, cuidado, etcétera, sino que lo que se intenta plantear es una lucha en la que hermanos y hermanas de diferentes países nos damos de la mano para denunciar cosas que pasan o en nuestro país o en el país al que llegamos, ¿no? La plataforma Cerremos los CIES surge en 2007 gracias a una interna del CIE de Aluche, pues de estos así seres humanos excepcionales que hay de vez en cuando, y pues es una mujer que se negó a ser deportada en varias ocasiones y finalmente consiguió los papeles. Esta mujer movilizó radios comunales, movilizó muchísimos colectivos de izquierda en Madrid y se creó esta plataforma que en un inicio estaba conformada por muchísimas asociaciones. Poco a poco ha ido perdiendo fuerza, entre comillas, desde mi punto de vista también ganándola, porque al ser muchas asociaciones pues los consensos de mínimos son más difíciles, pero ahora quedamos 3 asociaciones, que son SOS Racismo, que lleva un poco denuncias de maltratos, de vulneración de derechos, etcétera, Médicos del Mundo, que lleva todos los temas de salud, y Ferrocarril Clandestino. En todas las personas de Ferrocarril Clandestino, que somos de diferentes ODS y que estamos en la plataforma, pues un poco lo que queremos enfocar la lucha desde un punto de vista estructural, denunciando lo que son todo el sistema de fronteras europeo y cómo se mercantiliza a las personas en base a las necesidades económicas que tengamos aquí y cómo se controlan los flujos de migración, ¿no? Entonces, antes de hablar de los CIES en concreto, yo os quería presentar un contexto general de qué es lo que se encuentra una persona que decide, por razones que podemos discutir después, iniciar un periplo migratorio, ¿no? Entonces, en primer lugar, me parece interesante el tema del mito de la Europa fortaleza, ¿no? El mito de que una vez que tú llegas a Europa, si eres un migrante o una migrante, cuando llegas a Europa ya ahí va a haber como un espacio de derechos, de libertades, etcétera, que es una de las razones por las que mucha gente viene aquí, ¿no? Nosotras defendemos que este mito, o sea, que esta Europa fortaleza de seguridad, libertad, etcétera, es un mito, ¿no? Este mito comienza más o menos en los años 90, se le llama Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, que es el acuerdo que se firma en 1997 por todos los países de la Unión Europea. Todos los acuerdos Schengen de libre circulación dentro de la Unión Europea, pero no desde fuera. Y recientemente, en el 2008 nace se firma lo que llamamos la Directiva de la Vergüenza, que es un poco ya la regulación de flujos migratorios en base a las necesidades de mercado, y teniendo en cuenta el contexto de crisis que empezaba, la porosidad de las fronteras se cierra mucho más. Yo creo que hay dos fenómenos, creemos que hay dos fenómenos que son muy interesantes. Uno es la externalización de fronteras, es decir, las fronteras clásicas eran estatales
y lo que era la figura estatal tenía mucho poder y mucho poder de negociación y mucho poder político, y al irse un poco desplazando hacia el poder económico, ¿no?, se produce el fenómeno de externalización de fronteras, es decir, mantener un espacio muy amplio, en este caso la Unión Europea, en el que se intenta establecer un cinturón de seguridad todo alrededor de lo que son los territorios europeos. Esto se produce, por un lado, con la ampliación de todos los países del este, que pretenden ser una barrera de entrada, ¿no?, para los países más desarrollados de la Unión Europea, y también con la creación de la Agencia de Control Fronterizo Frontex, sobre todo en el sur de Europa, con Marruecos, todo lo que son las entradas subsaharianas y, bueno, de África en general. Todo lo que conlleva esto es que, aparte de las fronteras clásicas estatales, existe un cinturón mucho más fortalecido precisamente por estas agencias, cuyo fin son, digamos, diluir responsabilidades. Es decir, en el momento en que este cinturón de seguridad aparece, todos los países se coordinan para controlar esta frontera, y es decir, que cuando hay patrullas conjuntas en Marruecos y hay una vulneración enorme de derechos, asesinatos en el muro o en las pateras, etcétera, cuando mueren personas, si estas patrullas de control y estos sistemas de control son conjuntos, no se puede denunciar a un Estado en concreto, porque no hay un lugar jurídico para hacerlo. Entonces, eso dificulta mucho la reivindicación de derechos que podemos llevar desde aquí. Por otro lado, hay otro fenómeno, que es el de la diversificación de fronteras, que es también un cambio en esta frontera clásica que conocíamos, que en el siglo XX se mantenía. Y la diversificación de fronteras lo que hace es intentar, desde nuestro punto de vista, que es un análisis político y un tanto sociológico, lo que intenta es hacer más grande la alteridad con respecto a los migrantes, es decir, hacer que la frontera entre personas nativas y personas migrantes sea más grande. Y esto lo que hace es una creación de fronteras internas, es decir, que ya no hace falta la frontera geográfica, sino que dentro de nuestro propio país o de la Unión Europea en general, creamos diferentes fronteras. Uno de los fenómenos de la diversificación de fronteras son los diversos niveles de ciudadanía. Es decir, que en un mismo país, en una misma frontera geográfica, encontramos que yo soy ciudadana de una manera, pero tú lo eres de otra persona lo es de otra. Entonces esto se hace pues, por papeles, situación irregular, situación ilegal, la tarjeta azul que va a salir ahora, tarjeta de residencia que tendrías que renovar, o ciudadanía plena, entre comillas, que sería la que tenían las personas nativas, ¿no?, españolas en España. Entonces esto hace que el ejercicio de los derechos por parte de esos diferentes niveles de ciudadanía sea diferente y por tanto discriminatorio y denunciable políticamente, ¿no? Porque una persona que tiene una tarjeta de residencia tiene más derechos, por ejemplo, que un ilegal, pero no los tiene todos porque siempre va a tener el miedo a no poder renovar. Entonces, en determinadas denuncias pues no va a ejercer sus derechos plenamente, tanto como lo haría una persona que sí tiene plenos derechos de ciudadanía, ¿no? Luego hay otro fenómeno, que es el de la monetarización de los seres humanos, que os lo comentaba un poco antes con lo del cinturón de seguridad, y es el tema de gestionar la porosidad de las fronteras en función de las necesidades del mercado, ¿no? Entonces, esto se demuestra fácilmente con la coyuntura de crisis que hay ahora, cómo han cerrado las fronteras porque ya no interesa, y cómo es la monetarización, es decir, necesitamos, por ejemplo, el fenómeno así un poco más salientable, yo creo, las mujeres, ¿no?, las mujeres migrantes, cómo se ha envejecido la pirámide de población aquí en España en las últimas 2 décadas, y cómo eso hace que en los años 2000 haya unas regularizaciones bestiales de inmigrantes porque necesitamos que alguien cuide a nuestros mayores y las personas nativas no lo están haciendo. Entonces hay un montón de ancianos que necesitan de cuidados y ahí sí se puede regularizar a personas inmigrantes, sobre todo mujeres. Es el fenómeno que se ha llamado cadena de cuidados. Es decir, que las mujeres seguimos haciendo los trabajos reproductivos, pero ya no somos las mujeres nativas, sino que son las mujeres migrantes, ¿no? Eso pasa también pues, con fenómenos como la construcción. Si hace falta gente para la construcción, pues se abre porosidad, se firma un acuerdo que sea conveniente en ese momento con Ecuador, por ejemplo, y se deja entrar pues, un montón de inmigrantes que necesitamos para
para lo que es la construcción. Desde nuestro punto de vista, no se puede tratar a los seres humanos como si fuera una moneda de cambio, sino que cada uno tiene que circular y buscarse su vida afectiva, laboral, etcétera, donde mejor quiera en el mundo, ¿no? Luego, otro tipo de frontera interna serían las redadas, es decir, que tú tienes un control fronterizo debajo de tu casa, o sea que tú has empezado tu periplo migratorio, has logrado llegar por los medios que sean, eso lo podemos analizar después, y llegas aquí y percibes el miedo de salir a la calle, porque es como si hubiera una aduana en la plaza de Lavapiés, por ejemplo. O sea, que te vas enfrentando a diferentes fronteras, primero la de tus papeles, el hecho de que seas necesario o no para el mercado laboral, y luego tienes que vivir con el miedo de que te estén controlando continuamente, y la mayoría de las veces denunciado por el propio sindicato de policía, por el aspecto que tengas, si es que pareces inmigrante o no, ¿no? Por la raza o fenotipo. Lo que esto nos plantea es que, porque la mayoría de las detenciones, internamientos en el CIE, etcétera, no terminan en deportación, por varias razones. Uno, porque interesa económicamente para la economía sumergida el hecho de que haya personas en precariedad y en extrema explotación que no pueden denunciar, que no ejercen sus derechos, que no son actores ni actrices políticas. Eso conviene para el sistema económico capitalista. Y por otro lado, porque no hay dinero. O sea, no hay dinero para deportar a tantas personas como se detienen. Entonces esto crea un sistema que supongo que ya conoceréis muchas y muchos, panóptico. Es decir, un sistema de seguridad que está creado para crear una cultura de control, pero que no es realmente un control efectivo. No es que sean herramientas administrativas para deportar a personas, sino que lo que hacen es mermar los derechos de ciudadanía mediante el autocontrol. ¿Por qué una persona que vive en un control constante cada vez que sale a su casa, o sea que no puede ir a comprar tabaco, que cada vez que baja tiene que estar pendiente de si aparece la policía, de si no, a qué horas, que te detienen cuando vas a recoger a tus hijos al colegio, y un montón de cosas cotidianas que las españolas, o sea, y los españoles no podemos imaginarnos porque no lo vivimos día a día? Lo que esto provoca es un autocontrol de la población, con lo cual también se ahorra mucho en los medios punitivos. Es decir, que un inmigrante va a salir con miedo, va a controlar por dónde anda, a qué horas anda y qué es lo que hace, y en caso de que se vulnere su derecho, aun en caso de que se vulneren sus derechos, no va a denunciar porque no tiene la asistencia jurídica plena, ¿no? Desde este punto de vista, desde el punto de vista del panóptico, del autocontrol, existe lo que es otro tipo de frontera desde nuestro punto de vista, que es más simbólica, que es la criminalización de la población migrante, ¿no? El hecho de ver personas que por faltas administrativas, es decir, no llevar identificación vigente o regular encima, la detienen constantemente, el modus operandi que se observa en la calle es de un criminal, porque todos sabemos que cuando se detiene a alguien es porque ha cometido un delito. Y esto hace que o sea, aparte de incrementar esa alteridad de la que hablábamos, de nosotros, ellos, aparte de incrementar esa frontera interna, lo que hace es que tanto la población española con papeles, como la población migrante, interiorice ese discurso de criminalización. De hecho, esta semana, no sé si lo habéis visto, que Rubalcaba ha dado una rueda de prensa diciendo que el 70% de los internos o internas del CIE que se deportan tienen antecedentes penales. Lo cual, en cualquier caso, nos daría igual, porque aquí lo que estamos criticando es la privación de libertad por una falta administrativa, pero en cualquier caso es mentira. O sea, no son personas que están aquí y que pues, unas han delinquido, otras no, igual que nosotros. O sea, que se criminaliza constantemente al migrante, y es algo que interioriza en el imaginario cultural no solo la población nativa, sino que lo criminaliza también la población migrante, creando de nuevo más fronteras internas entre la propia población migrante, en la que se establecen estratos de prestigio o ciudadanía. Es decir, que entre la población migrante se ha segmentado muchas veces intrarracismos, ¿no?